Hola. Seguimos entonces ahora con el- el análisis de frecuencia. En el video anterior lo que hicimos es, tomamos una serie de información, nos quedamos con los máximos caudales anuales. El análisis puede ser en términos de precipitaciones, perfectamente la dinámica es exactamente lo mismo. Se rescata un valor que puede ser la máxima precipitación en 24 horas, puede ser la precipitación acumulada durante el día, etcétera. ¿Ya? En el caso de los caudales, máximo caudal medio anual, pero también se puede hacer para el análisis para caudales medio mensuales, etcétera. Teníamos una serie de 37 años, por lo tanto sacamos 37 datos y esos datos lo que se ocupa es pasar ahora por un análisis de frecuencia que permite ajustar funciones de distribución de probabilidad a los datos y en función de la bondad del ajuste definir cuál de estas funciones de probabilidades es la que mejor representa la serie de datos para poder así usarla y extrapolar a rangos de periodo de retorno grandes o bien probabilidades de excedencia muy chicas. Ese análisis está, está detallado en el apunte. Lo que hay que hacer es calcular los estadísticos de la muestra y a partir de esos estadísticos calcular los parámetros que caracterizan las funciones de distribución de probabilidades y después pasar por un análisis gráfico primero, pero también algún análisis tipo Kolmogorov o chi cuadrado que permita de una manera un poco más objetiva decir, mira, sabes que todas estas funciones de distribución de probabilidad son las que nosotros vamos a estar ocupando y estas de acá no representan muy bien. ¿Ya? Sin embargo, ese cálculo ya se ha hecho tantas veces que existen varias planillas que están dando vuelta. En este caso acá estoy mostrando una planilla de Gabriel Castro, que es un profesor del curso Proyecto Integrado de Recursos Hídricos del Departamento de Ingeniería Civil por el área de hidráulica. Eh, donde la gracia que tiene esta planilla es de que uno solamente ingresa la serie de datos. ¿Ya? En este caso de acá se tienen que ingresar los datos ordenados en función del año, es solamente para tener una información, donde en los datos que teníamos el máximo caudal de 5.414 metros cúbicos por segundo, que se registró en el 2018. El caudal máximo anual más chico fue el 98, que fue de 701 metros cúbicos por segundo, de la serie de datos, desde el 9 al 2015, y así sucesivamente a otros años húmedos fue el 91, el 86, 79, 2002, etc. Ahí está toda la información junto con los máximos caudales diarios para cada uno de esos años. Y lo que hacen estas planillas de acá es, a partir de esa información, bueno, primero calculen el logaritmo de los caudales, calculen los periodos de retorno, ¿ya? Asociado a cada una de estos datos, donde, si se acuerdan, el primer periodo de retorno tiene una probabilidad de excedencia de 1 sobre 37 más 1, por lo tanto, el periodo de retorno sería 38 días. Después, el segundo dato, el segundo más grande, tiene un periodo de retorno de 2 sobre 38, así que si lo damos vuelta, tiene un periodo de retorno de 19 años, y así sucesivamente. El periodo de retorno más chico sería de 1, ¿ya? Que básicamente todos los años se tienen caudales máximos anuales mayores que estos 700 metros cúbicos por segundo. Si nos vamos a lo máximo que podemos sacar en términos de 78. Después lo que hace esto acá, calcula el periodo de retorno, probabilidad de excedencia y una serie, un parámetro W que está escrito en el apunte. Y aquí aparecen estos valores del K sub T, esa es la Z es la variable dimensionalizada, ¿ya? Y estos K sub T son los factores de frecuencia, ¿ya? Que se calculan para cada una de las funciones de distribución que se está ocupando, en este caso acá una Pearson, una log Pearson y una Kummel. Y Z sería el factor el K sub T asociado para la distribución normal. Y en función de estos valores de K sub T es que se construye el papel probabilístico asociado a cada una de las distribuciones de probabilidad y también se ocupan para poder extrapolar o evaluar diferentes periodos de retorno. Respecto a lo primero, aquí está, como les decía, estas tablas de acá ya están muy automatizadas, estas planillas de Excel, y aquí lo que esta planilla también entrega es cómo sería el ajuste, ¿ya? El caudal máximo anual en función de la probabilidad de excedencia y una línea recta, que es la línea 1 a 1, que me dice que en función de que también están los datos orientados en esta línea, es una manera gráfica que uno puede tener para poder efectivamente decir que si esta distribución de probabilidad es o no representativa para estos datos. En este caso de acá estoy mostrando un papel normal,
¿ya? Donde el eje X está deformado de manera tal de que represente bien la función de distribución de probabilidad normal. Y aquí se ve que la línea verde funciona relativamente bien para el gran bloque de los datos, no también para estos extremos de acá, que son los que nos interesan, y no también para estos mínimos de acá, que son también cosas que eventualmente podrían servir. Si es que saltamos a una distribución log normal, ahora ya se ve bastante mejor. Incluso esta distribución log normal se ve que es posible, es razonable para andar explicando estos valores extremos de máximos caudales, y estos mínimos se escapan, pero nunca tanto. La Pearson 3 funciona también. De nuevo, estos valores máximos de los caudales no necesariamente lo representan bien, lo que se está diciendo es que cómo hay que interpretarse que los datos están por arriba en este gráfico de acá, es que los caudales que serían predichos usando una distribución de probabilidades Pearson 3, como en este caso acá, serían menores que los caudales que realmente se observaron o sea, que se le asignaron esta probabilidad de ciencia. ¿Ya? Y en el caso del log Pearson, ahí funciona bien. El log básicamente puede ocupar ocupar el caudal, se ocupa el logaritmo del caudal, ¿ya? De manera de poder juntar en una serie de información datos que tengan una gran variación en términos de varios órdenes de magnitud en el eje Y, como en este caso acá era 700 versus 1000, o sea, hay casi un orden de magnitud de diferencia entre el mínimo y el máximo medio. ¿Ya? Entonces, a priori yo podría decir de que la log normal y la log Pearson se ajustan bastante mejor, por lo menos desde el punto de vista gráfico. Sin embargo, también eso tiene que pasar por un periodo, un test de bondad de ajuste específico. Lo que hacen estos test de bondad de ajuste es que en este caso acá está ocupando el chi. Calculan la función chi, que hay una fórmula, y por otro lado calculan la función chi cuadrado límite, que es el máximo valor que uno esperaría que tuviera esta función, este parámetro chi cuadrado, de manera tal de poder eh, descartar o no esta función de distribución de probabilidades. Si es que el chi cuadrado calculado es mayor que este chi límite, entonces podemos decir que esta función de probabilidad definitivamente no funciona. En este caso acá se tiene que todos los chi cuadrados son menores que el límite, por lo tanto, a priori nosotros podemos decir no tenemos información para descartarla, ¿ya? Nunca hay información para afirmar, pero siempre sí podemos decir de que no tenemos información para descartarla, así que en un principio podríamos ocupar las 4 distribuciones de probabilidades para poder calcular los caudales a periodos de retorno un poco más grandes. Esta planilla de acá, bueno, aquí aparecen títulos que se pueden ir cambiando de la función, etc. Y aquí aparece la tablita de resumen, donde un análisis de frecuencia para la serie de caudales máximos anuales para la estación, no sé cuánto, para el periodo 1969 al 2015. Y aquí se ve para los diferentes periodos de retorno que están calculados. Ahora es el número entero, 98, 97 en términos de probabilidades. Entonces, para un periodo de retorno y aquí se ve, por ejemplo, si nos vamos al periodo de retorno más chico, tenemos que acuérdense que el mínimo caudal era de 700 metros cúbicos por segundo. Y si que ocupamos la distribución de probabilidad normal, estaría diciendo que con un 98% de probabilidad es un caudal de 33. O sea, si, la distribución normal claramente no sería buena para representar caudales mínimos, ¿ya? Porque estaríamos básicamente subestimando horriblemente los datos, 700 versus 33. La log normal funciona bien, la PIS también, ¿ya? Entonces, a la medida que nosotros una de las cosas vamos aumentando la probabilidad de excedencia, vamos disminuyendo el periodo de retorno, van aumentando los caudales. Y se tienen diferentes estimaciones en función de cuál sería la distribución ajuste, ¿ya? Si nos vamos a los valores grandes de la probabilidad de excedencia, ahí tenemos una probabilidad de excedencia de 1%, quiere decir que ya estamos hablando de un caudal de 1000 años, perdón, de 100 años, ¿ya? Y para este caudal de 100 años, la distribución normal entregaría un caudal de 4.900. Acuérdense, el máximo medio era de 5.000 y tanto. La log normal 6.700. Ahí ya está, por lo menos cuadra mejor, porque estaría entregando un caudal para un periodo de retorno mayor que la serie de datos, que es mayor que los datos que nosotros tenemos. Lo mismo que con este otro valor de acá. Si nos pasamos a 0.5, ahí ya estamos hablando de 200 años de periodo de retorno. Y ahí definitivamente uno debiera esperar de tener valores de caudales que sean mayores que los medidos, ¿ya? Cosa que funciona bien para el log normal, ¿ya? Está bien representada los caudales máximos por esta línea recta,
Pero si nos vamos para la distribución normal de probabilidades, se tenía ese comportamiento, donde la predicción entrega valores menores que los medidos para ese año. También siempre es probable y siempre pasa de que estos caudales en la práctica no tengan asociadas estas probabilidades de excedencia que se asociaron por Weibull, sino que tengan asociadas probabilidades de excedencia mucho mayores, de que justo medimos el caudal que tenía conceptualmente un periodo de retorno de 500 años. ¿Ya? Entonces, en la práctica, este punto no debería estar acá, sino que debería estar puesto por acá. Pero esa información nosotros no la sabemos. ¿Ya? Eh, pero sí podemos llegar a inferir y decir esta información. Entonces, ahora si tuviéramos que calcular el caudal para un periodo de retorno de 300 años, que sería para una probabilidad de excedencia de 0,3%, tenemos que la normal, todos, según un análisis de chi cuadrado, todos se aceptan, ¿ya? Se aceptan todos los ajustes. Sin embargo, aquí es donde aparece la información, como les decía, de análisis de experto o análisis de los datos, donde en principio yo no me quedaría ni con ese ni con este otro, creo que era, sino que me quedaría con esos valores de ahí, que son los de la Gumbel. Gumbel funciona bien. Log normal funciona bien. Pearson no funciona bien. Log normal, perdón. Log Pearson, log normal. ¿Ya? Entonces me quedaría con ese y ese, que son los que por lo menos gráficamente se veían bien, aun cuando el test de chi cuadrado decía que funcionaba. ¿Ya? Y cómo eventualmente uno podría saltar a otro tipo de periodos de retorno, 1000 años, 2000 años, etcétera. Aquí aparecen las tablas, y después al final todos los cálculos se hacen fuera de lo que uno ve. ¿Ya? Entonces nos podemos ir, por ejemplo, acá abajo y tenemos un periodo de retorno de 0,3 y queremos una probabilidad de excedencia de 1000 años. Estamos hablando de un periodo de retorno o sea, una probabilidad de excedencia de, si queremos un periodo de retorno de 1000 años, estamos hablando de una probabilidad de excedencia de 0,1%. Y ahí se ajustaron todos los cálculos, 1000 años, y tenemos que para eso de ahí los caudales ya se acercan a los 10.000, 7.000 y tanto, 8.600, 7.800, etcétera. Ya, junto con esto acá, yo les mencioné en algún momento que era bueno calcular los intervalos de confianza para poder trabajar mejor los datos. Esa información no está puesta acá, pero sí se puede calcular perfectamente a partir de los factores de frecuencia. ¿Ya? Factores de frecuencia que son eh, asociados a estos factores de frecuencia que uno lo ocupa en la formulita y te entrega un ancho de banda asociado a la predicción, de manera tal que el caudal asociado de los 1000 años de periodo de retorno, ese es igual a 8000, no sé cuánto era, 0,1, tenemos, ay, tenemos un caudal de 0,1 y tenemos un caudal de 10.000 metros cúbicos por segundo, más o menos 500, por decir algo, ¿ya? Y ahí uno puede comenzar a hacer un análisis un poco más detallado para poder efectivamente inferir y decir, ¿sabes qué? Dentro de todas estas 4 predicciones, donde estadísticamente el test de chi cuadrado me dijeron que todas funcionaban bien, en la práctica no todas esas funcionan bien, sino que esta de acá, por ejemplo, es la que se ve mejor, la que entrega resultados más razonables, que son más consistentes, etc. Por lo tanto, el caudal asociado al periodo de retorno sería de 8.700 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Eso. Nos vemos. Chau.